Mateo 10:10. Todo se ve, gloria a Dios. Amén. Yo lo puedo leer. Dale. El 10:10. Sí. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Cuando se habla del ladrón, se está hablando de Satanás. Y todo lo que venga ligado con Satanás y sus espíritus. Vienen a matar, vienen a hurtar y vienen a destruir. Por eso ustedes no ven que muchas veces hay personas que tienen diabetes porque su papá tuvo diabetes. O cáncer, que viene, que eso está, eso corre en mi sangre, eso corre en mi familia. Ustedes tienen el poder de parte de Dios. Eso es el poder, no la autoridad a nosotros de romper con todo eso. Y Él nos libera cuando nosotros nos entregamos a Él. Porque teniendo en claro que Él no vino sino que a matar, vino a hurtar y vino a destruir. Ahora vamos a leer en Éxodo capítulo 20, verso 5. Entonces, ¿por qué tiene uno que pagar por algo que hizo mi abuelo, mi tatarabuelo? ¿Verdad? ¿Por qué razón? Dice aquí en Éxodo 25, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová, eh, tu Dios, fuerte, celoso. Visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Eso está en la ley de Jehová, que si una persona se inclina a una imagen, ¿verdad? Se inclina a algún dios ajeno, vamos a ponerlo de esa manera. Porque ellos hacían una imagen, pero lo que se escondía detrás de esa imagen era era un espíritu inmundo. Eso es lo que se esconde detrás de un objeto. Hay un espíritu inmundo que se esconde detrás. Entonces, cuando una persona le da culto o adora o tiene eso como primero en su vida, esa legalidad toma vida en esa persona. Entonces, cuando tú adoras a algo diferente que no sea Dios, eso toma legalidad sobre ti, sobre tu familia. Y está aprobado por el Señor, porque dice aquí que Él es un Dios celoso, es Dios fuerte. Entonces, Él visita la maldad de los padres hasta la tercera y la cuarta generación de los que aborrecen al Señor. Porque si tú le estás dando el lugar del Señor a otra persona, tú lo estás aborreciendo. Por ejemplo, yo estoy casado, si yo empiezo a hablar con una mujer y no le hablo a mi esposa por un largo periodo de tiempo, correcto, yo estoy aborreciendo a mi esposa. O que ella me venga a hablar y yo le diga permiso, yo estoy hablando con fulano, yo le estoy aborreciendo. Entonces eso también pasa con el Señor. Entonces, ¿qué pasará en ese momento? Cuando yo le aborrezco a mi esposa, no le doy el lugar que ella se merece, ella me va a soltar, mándame. Ella me va, oye, ok, ya, yo no soy relajo. Eso mismo pasa con el Señor. Nosotros, sinceramente, abusamos demasiado del Señor. Por el hecho de que Él nos dejó plasmado todo lo que Él quiere con nosotros, todo lo que Él... No hagan esto, hagan esto, no hagan esto y hagan esto. Y nosotros hacemos lo opuesto que el Señor quiere que nosotros hagamos. Entonces, cuando nosotros le damos culto, le damos el lugar principal a algo, a alguien, que alguien tome el lugar de Dios en nuestra vida, eso toma legalidad. No esa, por ejemplo, tú le das el lugar de Dios a tu hijo. No es que el hijo tuyo es un demonio, pero detrás de tu hijo hay una legalidad que se esconde, que está tomando ese poder. Porque tú le estás quitando el poder a Dios y Dios se aparta porque tú no le estás dando el lugar de Dios. Entonces, detrás de tu hijo hay algo que se esconde y se queda ahí tomando fuerza porque tú no estás adorando a Dios como tú deberías de hacerlo. Entonces, estamos hablando de las maldiciones generacionales que vienen de generación en generación. Y aquí hay algo que nosotros debemos de entender, de que es algo que nosotros mismos debemos de romper. Por el hecho de que si nosotros no lo rompemos, eso seguirá de generación en generación. Y lo que tú no puedes, lo que tú no vences, tus hijos van a tener que luchar con eso. Porque hay veces que hay personas que están luchando con lo que sus padres no pudieron, no pudieron luchar. Primera de Reyes capítulo 11.
Y vemos un vivo ejemplo en la Biblia. Todos nosotros sabemos lo que pasó. No, busca primero Isaías 51. Nosotros podemos ver lo que pasó con el rey David y lo que pasó con Salomón. Que lo que ellos no vencieron, lo tuvo que pelear el que venía, pero de una manera más intensa, cuadriplicado, y así, e incluso más. Si leemos en el Salmo 51, el verso 5 dice, o sea, perdón, Salmo 51, capítulo 5. ¿Alguien quiere leerlo? Salmo 51, 5. Ok, yo lo leo. Ok, Iris, ahí dale. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Que dice él que en maldad había sido formado y que en pecado lo concibió su madre. Muchos de nosotros hemos nacido en pecado, ya sea por fornicación, ya sea por adulterio o lo que sea. Entonces nosotros ahora tenemos que luchar con eso porque nuestro padre no venció. ¿Qué pasó con David? Que él asesinó a una persona solamente para estar con la esposa de él. Él adulteró, él fornicó, eh, asesinó a una persona. Entonces vemos que la madre de David lo tuvo en pecado. Luego vino David y pecó, y ahora leemos Primera de Reyes, lo que le pasó a Salomón por el hecho de que, ok, mi mamá hizo esto, yo no lo vencí, eso me venció a mí, entonces ahora viene a mi hijo. Porque la madre solamente tuvo a David, correcto, por lo que dice aquí, en pecado, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Solo aconteció eso. Pero vino ese espíritu inmundo y lo hizo aún mayor en la generación de David. Primera de Reyes 11. Lo hizo más grande en David, que fue que adulteró, fornicó y mató. Entonces ahora vemos lo que pasa aquí con el rey Salomón. Dice, desde el 1 al 11. Primera de Reyes, capítulo 11, verso 1. ¿Se está entendiendo hasta ahora? ¿Se está quedando claro? Por eso estoy un poquito hablando al paso. Yo no hablo al paso. A ver si se está entendiendo. Sí. Muy bien. Primera de Reyes, capítulo 11, del 1 al 11, dice. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras. A las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Era prohibido para los hijos de Israel ligarse con otras culturas, con otras naciones, con otros pueblos, con todo eso. Solamente era entre ellos que se podían casar. Pero no, Salomón, en vez de solamente de estar con la hija de Faraón, él estuvo con diferentes tipos de mujeres. Gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Ahí vemos que Salomón desobedeció a la ley del Señor cuando él vino a unirse con ese tipo de mujeres. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Cuando el Señor advierte de algo, nosotros debemos de seguirlo. Porque ¿quién fue Salomón? El hombre más sabio, menos que Jesús, ¿verdad? Jesús fue el más sabio. El hombre más sabio entre los humanos, ¿verdad? Porque Jesús ya era sobrenatural. Jesús es sobrenatural, porque Jesús es Dios. Entonces, de entre los hombres, el más sabio fue Salomón, mas sin embargo, él cayó por esa área. ¿Por qué? Porque hubo una maldición generacional que no se rompió de la madre de David. Luego David no la venció. Vino Salomón y cayó y quebrantó la ley del Señor, eh, haciendo ese tipo de cosas ilícitas. Correcto. Entonces eso fue trascendiendo de una forma más avanzada. Entonces David tuvo muchas mujeres, sí.
Él no, que la Biblia registra, él se casó, después se casó con otra y luego lo que él hizo fue que fornicó con Betsabé. Entonces vino Salomón y fue aún mucho mayor porque él se casó con 1000 mujeres. 1000 mujeres, y quién sabe, esas son de las que están registradas, 1000 mujeres. De dioses ajenos, de pueblos ajenos, de pueblos prohibidos para el Señor, que él no quería. Entonces, ¿qué hicieron ellas? Desviaron el corazón. Porque cuando nosotros no hacemos la voluntad del Señor y esos espíritus vienen y arrancan, entran en nosotros porque perdimos la batalla, entonces desvían el corazón y lo que sucede es que nosotros nos apartamos del Señor porque no estamos cumpliendo su ley. Ah, yo pequé, me siento mal, el Señor me va a rechazar, Él no me quiere, ya yo no me siento digno de orar, ya yo no voy a orar porque si oro el Señor me va a reprender. Ah, no, yo no voy a la iglesia porque si se dan cuenta de lo que yo hice. Y un sinnúmero de cosas que suceden cuando nosotros caemos, pero en realidad eso no es lo que el Señor quiere. Lo que el Señor quiere es que nosotros lleguemos y entremos en su presencia, porque Él rompió, Él quitó todo. Lo único que nosotros debemos de hacer es pedir perdón y seguir hacia adelante sin volver a caer. Pero en sí, seguimos. Porque Salomón, y cuando Salomón era ya viejo, el 4, Primera de Reyes, capítulo 11, verso 4, dice, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová, su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y Milcón, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová. No siguió cumplidamente a Jehová como David, su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto, a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Esas mujeres hacían brujería en el templo que Salomón le había construido a cada una de ellas. Imagínate la abominación tan grande que sucedió por él no parar ahí. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Y le había mandado acerca de esto que no siguiese dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido en ti, esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Entonces le costó el reinado a ellos, no por completo, por amor a David, sigue diciendo más allá abajo, pero le quitó el reinado por el hecho de él apartarse del Señor, por el hecho de él no pelear la batalla, por el hecho de él quizá no estar consciente de lo que venía trascendiendo desde su linaje, desde la mamá de David, de él, y así sucesivamente entró eso por ahí. Si leemos en Primera de Corintios, capítulo 6, verso 15, ya lo tienes. Dice, ¿no sabéis? Primera de Corintios sabe 6:15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Por el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Entonces, ¿qué acontece aquí? Cuando tú te unes a una persona, tú te haces uno con él. Entonces, haciéndote uno con él o con ella, te estás haciendo uno con la maldición generacional que esa persona está trayendo. Por eso es que la Biblia reprende tanto en cuanto a lo que es la la fornicación, porque literalmente tú te estás casando en el mundo espiritual con esa persona, tú te estás ligando. No he visto personas que le está yendo bien en el mundo, le está yendo bien haciendo las cosas, está haciendo bien, y desde que tienen roce con una persona, todo se le va encima, todo el mundo se le tira encima y ya la persona cambia, entran, no tanto, porque sí, cuando una persona eh, tiene intimidad con otra, sí aparecen muchas
puede que haya muchas enfermedades, el SIDA, el papiloma, y todo un sinnúmero de cosas, pero espiritualmente entran esas maldiciones también, entran esos espíritus inmundos. Entonces el tema es maldiciones generacionales y la transmisión de espíritus. Ellos hay muchísimas maneras de cómo se transmiten los espíritus, de cómo se pasan, pero esa de fornicación es una de las mayores que hay en nosotros. Y seguro nosotros como cristianos sí nos estamos guardando para nuestro esposo, para nuestra esposa y no caemos en fornicación con una persona porque entendemos que eso está mal, que no está bien. O si alguna vez lo hicimos nos arrepentimos y ya no lo volvemos a hacer. Pero a veces tenemos novia y a la novia le damos un beso. Eso es tan delicado que al, hasta con un beso se pasan porque están siendo uno. No es algo irónico. A una vez, eso era años atrás, incluso el mismo Isidro que se encuentra ahí me dijo a mí algo que le escuché, que los novios ni siquiera se pueden besar. Eso no lo estoy diciendo yo, ni lo dice Isidro, fue que lo escuchamos por ahí. Dice que cuando tú te casas con una persona, dice, puede besar a la novia. Que ni un beso se podían dar porque hay que besarla ya el día en que se van a casar. Y es porque detrás de eso hay un significado bien grande que nosotros no lo tenemos consciente, no lo estamos entendiendo, no nos lo explican, no nos enseñan como deberían de enseñarnos. Entonces andamos por el mundo, así tengo una novia ahora, tengo una novia ahorita, o tengo intimidad con esta persona ahora, intimidad con ella ahorita. Es como que nada me importa. Pero en realidad lo que estamos arrastrando es las maldiciones de cada una de esas personas porque se vienen quedando en nosotros, porque dice aquí que el que se une con una ramera, un espíritu, es con ella. Entonces dice que dejará a tu padre y a tu madre y te unirás a tu mujer y serán los dos una sola carne. Entonces se unen y los dos son uno. Entonces si tú te estás uniendo con una persona que es una en 1 millón de personas más y esa persona que una con otra y hay un sinnúmero de personas ligadas que vienen y entran en ti, que eso es algo que tú de este momento hacia adelante tienes que romper. Hay personas que tienen 30, 40, 50 años solteras y no encuentran esposo o esposa. Y es por el hecho de que su alma está casada en el mundo espiritual. Está ligada con otra persona que tú para poder conseguir tu esposo, tu esposa, tu novia o lo que el Señor quiere para ti, tú tienes que divorciarte de ese espíritu que se encuentra en ti, devolverle el alma a fulano. Que mi alma se quedó porque yo dormí con fulano o con fulana. Yo tengo que romper eso ahí y devolverle a fulano su alma y a fulano que me devuelve el alma mía que se me quedó allá porque fuimos uno. Entonces ya lo que él era me convertí yo en eso y lo que yo era, él se convirtió y se hizo una fusión. Entonces imagínate una persona fusionándose con una, con otra, con una, con otra. Eh, por eso es que la Biblia condena eso, por lo que hay detrás. Seguimos leyendo en Juan capítulo 4, verso 16, dándole un poco más de poniendo más aquí en cuanto a ese tema. Y es cuando Jesús habló con la mujer samaritana, cuando él llegó y le dijo Jesús, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido, queriendo decir, yo no me he casado. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad, queriendo decir que la mujer ha estado con 5 personas diferentes, entonces el que tiene ahora no está casado con ella. Entonces ahí la mujer se quedó asombrada, pero este hombre tiene que ser profeta porque conoce la vida mía sin yo decirle y no esto. Entonces no es ese mensaje que queremos llevar, sino el hecho de que en el mundo espiritual, aunque nosotros no lo pensemos, no lo sepamos, nos estamos casando con personas que no deberíamos. Porque la mujer, que no, yo nunca me he casado, yo no tengo marido. Pero en el mundo espiritual tenía 5. Y con el que estaba ahora viviendo, no era tampoco esposo de ella. Entonces ahí podemos ver, pero eso debe de ponernos a pensar a nosotros que hay algo que debemos de romper, como, ok, debemos de divorciarnos de alguien en el mundo espiritual para nosotros poder ser libres, para poder recibir la bendición del Señor, para nosotros poder casarnos con Cristo, porque el matrimonio es algo santo y puro del Señor, donde es un círculo, donde Él viene y entra a ese círculo matrimonial de 3 personas, que son Dios, la persona y la esposa. Entonces no puede el Señor habitar en un círculo donde hay miles. ¿Ok? Dejar a tu padre y a tu madre y serán una sola carne. Ya para no extenderme mucho, ya eso quedó claro. Entonces,
a nosotros viene Pablo y nos da un consejo en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 22. Sabemos que Timoteo era un pastor joven que estaba comenzando. Entonces, Pablo, Timoteo 2:22, 2 de Timoteo 2:22. Pablo le da ese consejo que es más que bueno para nosotros. Y es algo que hizo José en aquel entonces, cuando la esposa del centurión o del gobernador quiso venir a seducirlo a él. Y dice aquí, huye también de las pasiones juveniles. No dice quédate ahí o resiste al diablo y él huirá. No, huye de las pasiones juveniles. Y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Nosotros debemos de huir de las pasiones juveniles. Y fácil no es. Es muy difícil. Por eso es que debemos de correrle. ¿Qué hizo José? José le huyó porque la mujer ya estaba decidida. Ya fue y le quitó la ropa. Y él salió corriendo porque ya no tenía escapatoria. Ya era, ella lo iba a, como quien dice, a violar ahí ya. Así de decidida estaba esa mujer. Entonces, ¿qué él hizo? Huyó de las pasiones. Porque él sabía y entendía, él no iba a pecar en su corazón con el Señor. Él no iba a pecar, no quería pecar. Entonces, ¿qué aconteció? Huyó. La palabra así dice que debemos de resistir al diablo y él huirá de nosotros. Sí, pero no de las pasiones, no de la fornicación, no del adulterio, no de los deseos. Correcto. Sí, Marley. No, ok. Efesios capítulo 5, verso 31 dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a una mujer y los dos serán una sola carne. Entonces, venimos hablando de las maldiciones generacionales y cómo entran. Podemos ver que ya por la fornicación entran, entran ahí porque tú te haces uno con eso. Vimos lo de cómo fue aumentando la batalla, la pelea con, con David, con Salomón y todo eso. Entonces, imagínate cuánta descendencia han pasado desde que tu abuelo, tu abuelo, qué sé yo, hizo lo que iba a hacer y siguió contigo y eso que tú tienes que romper. O que tus padres no rompieron y ahora estás tú luchando con parálisis de sueño, con sueños eróticos, con un sinnúmero de cosas, con un sinnúmero de cosas que persiguen de generación, con problemas de salud y todo eso que siguen ahí, que muchas veces son problemas que son causados por nosotros mismos, correcto, eso hay que entenderlo, que no todo es Satanás, no todo es los demonios. Hay veces que nuestra mala manera de vivir que no trae alguna enfermedad, pero hay otras que vienen desde allá que nadie no tiene explicación, pero ¿cómo así? ¿Entiendes? Porque yo como bien, yo me alimento bien, yo hago ejercicio, yo esto y otro. ¿Por qué tengo esto? Esos son espíritus demoníacos. Entonces, vemos que entran ya por maldiciones generacionales, entran por la fornicación y se traspasan, se trasladan. El título es Maldiciones generacionales y cómo se traspasan los demonios. Los demonios también entran por el tacto. No solamente tú tienes que cometer un pecado, por el hecho de una persona tocarte, toparte, ellos se traspasan así, entran así a una persona. Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 22. ¿Quién lo lee? Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 22. Yo lo leo. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. ¿Por qué será que Pablo viene y le da otro consejo a Timoteo y le dice, no pongas la mano con ligereza a ninguno? Ten en cuenta quién tú le pones la mano y por qué tú le pones la mano. Ahí nosotros entendemos que los discípulos, los apóstoles, ¿verdad? Cuando ya Jesús, cuando el Espíritu Santo ya se había derramado sobre ellos imponían las manos sobre los creyentes, sobre las personas que habían sido bautizadas, y ellos eran bautizados con el Espíritu Santo, recibían al Espíritu Santo. Entonces, ya puede que Pablo le haya dicho a Timoteo no ponga la mano porque hay gente que van a recibir, que no deberían de recibir, o quizá a ti se te transmita algo que no debiera de transmitirte. Y entendemos también eh, que hay poder en la imposición de manos.
¿verdad? Cuando tú pones la mano, como que algo se transmite. Hay energía que se transmite, ¿verdad? Porque la mujer, eh, vamos a leer Mateo capítulo 9, verso 20, dice, aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y le tocó el borde de su manto a Jesús, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Ya vino y tocó con fe, ¿verdad? Una persona viene y te toca con alguna mala intención y hay veces que eso sucede, por eso es que hay que tener en cuenta a quién, ¿eh? Ya, no importa a quién, bueno, pues yo liga lo que te dejo a ti con lo que iba a decir. Pero en sí, sabemos que entran por el tacto, por el estar tocando. También entra por lo que nosotros vemos. Y vamos a dar un ejemplo. En Mateo capítulo 6, verso 22. ¿Quién lo lee? Mateo 6, 22. Mateo 6, 22. ¿Quién lo lee? Amén. La lámpara. Mateo, ¿qué? 6, 22. Ya lo tiene, Daniel. En el nombre de Jesús. Amén. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre, No, que Mateo está 6, en secreto. 6, 22. Mateo 6, 22. Ah, 6:22, ok. Sí. En nombre de Jesús. Amén. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. ¿Y el 23? Dice el 23, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántos no serán las mismas tinieblas? Dice aquí en el 22 que la lámpara del cuerpo es el ojo. Quiere decir que la luz de Jesús viene entrando por los ojos, ¿verdad? Por lo que nosotros vemos. Si nosotros vemos algo que no le agrada al Señor, una injusticia, voluntariamente, si nosotros no ponemos a ver algo, entonces hay una legalidad para que esos espíritus vengan y entren a nuestras vidas. Porque si la luz entra, ¿verdad? Por los ojos, entonces nuestro cuerpo está lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, si en tu ojo hay cosas malas, entonces, ¿qué luz hay en ti? ¿Entiendes? Entonces hay algo que no es luz. Entonces ahí podemos ver en cuanto a la pornografía. Una persona se pone a ver pornografía, ahí no hay luz, ahí no hay nada que tenga que ver con el Señor, no hay nada que tenga que ver con Dios. Entonces entra un espíritu maligno que no es de parte del Señor. Entonces ya lo que debía de ser luz en ti, en tu corazón, en tu vida, ya no es luz, sino que es tinieblas. Porque dice, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Queriendo decir que si tú ves algo deliberadamente, algo que tú no debes de ver, entonces viene eso y se apodera de todo tu cuerpo. Y ahora en vez de en ti haber luz, lo que hay es maldad, lo que hay es oscuridad. Pero nosotros si ponemos la vista en las cosas del cielo, si nosotros ponemos nuestros ojos en la Biblia, ¿verdad? Si ponemos nuestros ojos en la palabra del Señor, si nosotros nos imaginamos la palabra, lo que quiere decir, si nosotros meditamos en ella de día y de noche, lo que habrá en nosotros es luz. Porque lo que hay en nosotros es el Espíritu Santo. Entonces debemos nosotros de alimentar el Espíritu. Sabemos que hay una guerra entre la carne y el Espíritu y que el uno se opone al otro. Entonces cuando nosotros alimentamos al Espíritu, quien va a ganar es el Espíritu. Porque si nosotros estamos viendo algo, hay algo en nosotros y nadie me puede negar a mí que uno sí lo piensa.
Ven acá, pero esto está mal. Y yo lo sigo viendo, ahí está ganando la carne. Sin embargo, cuando me llegue ese pensamiento a mí, pero ven acá, lo que yo estoy haciendo está mal. Si yo lo dejo de hacer, Señor, perdóname, me arrepiento y no lo vuelvo a hacer, y ahí está ganando el Espíritu. Y nosotros debemos de andar y caminar por el Espíritu. Así le quitamos toda legalidad al enemigo y a sus ángeles, a sus demonios que vienen a matar, vienen a robar, vienen a destruir nuestro cuerpo con enfermedades, con dolencias, con falta de finanzas. Hay un sinnúmero de cosas que nos quitan, nos ponen bloqueo, nos amarran, nos castigan y nos azotan con legalidad, porque ellos trabajan por legalidad. Tú pecaste, ellos entran y empiezan de una vez a trabajar. También entran, vemos que entran por el tacto, entran por maldiciones generacionales, entran por la intimidad y también entran por vista, también entran por lo que nosotros escuchamos. Vemos en Romanos capítulo 10, verso 17, dice que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces entendemos que en Efesios capítulo 2, verso 8 dice, porque por gracia ustedes son salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Entonces si entendemos que si nosotros escuchamos la palabra de Dios, nos da fe. Y entendemos que la fe viene por el oír. Entonces sabemos que estamos salvos por gracia mediante la fe en Cristo Jesús. Entonces si el oír la palabra nos da fe, y la fe es la que nos alimenta, ¿verdad? Para recibir lo que es la salvación, para creer en la salvación. Entonces, si estamos escuchando algo que en contra de eso, va menguando nuestra fe, va quitando nuestra fe, queriendo decir que nos está quitando nuestra salvación. ¿Me está entendiendo? Entonces ellos entran por ahí, así que debemos de tener en cuenta lo que vemos, lo que nosotros tocamos, lo que nosotros escuchamos, qué tipo de música nosotros estamos escuchando, con qué tipo de personas nosotros nos estamos juntando, con qué tipo de personas nosotros nos estamos ligando. Hay un dicho que dicen allá en Dominicana, dime con quién anda y te diré quién eres. La Biblia viene y dice, las malas costumbres, no, las malas amistades dañan las buenas morales. Queriendo decir que si tú te juntas con un cojo, al año cojea, dicen allá también. Entonces, debemos de saber que nosotros, prestarle atención, porque dice la palabra, levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo, ¿verdad? Y te resucitarás de los muertos, algo así, que dice. Entonces nosotros debemos de andar sobrio, vigilante, andar siempre consciente, ven acá, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Esto está bien, eso le agrada al Señor. Ok, debemos de pedirle a Dios el espíritu de discernimiento para nosotros poder entender qué estamos haciendo, qué estamos diciendo, qué estamos escuchando, qué estamos viendo, qué estamos tocando, para nosotros estar cubiertos con el Espíritu del Señor, cubierto, muy consciente de todo lo que pasa a nuestro alrededor, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes, contra principados, contra potestades, contra espíritus inmundos y todo ese tipo de cosas que vienen a nosotros a enredarnos y a tratar de alejarnos del propósito del Señor. Y hay una guerra fuerte que nosotros ni siquiera le prestamos atención. Por eso es que dice, levántate tú que duermes. Sé sobrio, ora en todo tiempo, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar, buscando a quien destruir. Él anda como león, pero no es que es un león. Es un león para las personas que andan durmiendo, que haciendo lo que ellos quieran, pero en realidad nosotros no andamos de esa manera. Nosotros debemos de cuidar lo que nosotros vemos, debemos de cuidar lo que escuchamos, debemos de escuchar, de cuidar lo que nosotros tocamos. También enfrentar a las maldiciones generacionales. Más, si nosotros no lo hacemos, cuando vengan nuestros hijos, ellos lucharán con lo que nosotros no pudimos vencer. Y no queremos a nosotros que le pase a un hijo de nosotros lo que le pasó a David. No queremos que le pase a un hijo de nosotros lo que le aconteció a Salomón. Nosotros estamos peleando con cosas y si nosotros no lo vencemos en el espíritu, nuestros hijos van a tener que lidiar con eso y aún mayor que eso. Entonces nosotros vamos a ponerlo como padre, ¿verdad? Como criatura hecha por Dios, como que queremos lo mejor para nuestros hijos, para nuestros familiares y para todo eso, ¿verdad? Si nosotros no vencemos ahora, nuestros hijos van a pelear una peor batalla, una peor, muy peor, peor que nosotros. Si ahora tú estás peleando con el hecho de no decir mentira, si tú sigues diciendo mentira, viene tu hijo y va a pelear con lo que es la mentira y aún muchas cosas más. Entonces, si él no lo vence, seguirá corriendo, seguirá. Sí.
¿Cómo sería una forma de nosotros vencer? Sería, o sea, en oración que... Ahora vamos. Ok. Vamos ahora, porque estamos ya, esto es el resumen final. Entonces, vamos ahí, ¿cómo vencer? Si leemos en Colosenses capítulo 2, verso 13, dice, ya para terminar. Y a vosotros, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, hablando de Cristo, dice, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola a la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, ¿qué aconteció? En el mundo espiritual todo es por legalidad. Hay un acta sellada. Todo, todo. Los demonios dicen, él me pertenece a mí porque hay legalidad. Él hizo esto, esto y que lo otro y me pertenece a mí. Entonces ahora vino Cristo y hizo un acta mayor en la cruz del Calvario y tomó todos nuestros pecados, tomó todas nuestras maldiciones, tomó todas nuestras enfermedades, tomó todo lo que nos ataba a nosotros, todo lo que nos esclavizaba a nosotros, la plasmó y la clavó en la cruz del Calvario y la exhibió a esos espíritus inmundos, a los principados, a las potestades, a los gobernadores, a los espíritus inmundos. ¿Y qué pasó? No lo dejó ahí, él no, le quité el derecho a ustedes, clavé esto aquí, ya ustedes saben que yo pagué, ¿verdad? Y déjame irme. No, dice aquí, y los despojó, triunfando sobre ellos en la cruz, queriendo decir que ya con la lucha que nosotros estamos pasando es porque queremos, porque Jesús pagó. Así como Él los desplazó, Él dice la palabra que Él nos dio autoridad a nosotros para desplazar a todo eso fuera de nosotros. Tenemos el poder para romper con esa legalidad, con esa maldad, con eso, con eso que nos tiene atado a nosotros. Entonces, ¿cómo nosotros podemos romper con esa legalidad? Vamos a leer en Efesios capítulo 6, verso 10, del verso 10 en adelante. Y lo voy a leer en una Biblia, se llama Palabra de Dios para Todos. Dice, y finalmente confíen en el gran poder del Señor para fortalecerse, protegerse contra los engaños del diablo, con toda la armadura que les da Dios. Entonces sabemos que estamos en una guerra, ¿verdad? Que ellos quieren a nosotros mantenernos presos. Sabemos que Jesús ya pagó por todo, ¿verdad? Entonces ahora nosotros debemos de pelear juntamente con Jesús. Él hizo todo, no hay nada que nosotros podamos hacer por nosotros mismos, sino que nosotros debemos de decirle al Señor, ok, sí, yo acepto eso que tú hiciste en la cruz. Entonces ahora vengo y me uno contigo para desplazar a esos espíritus. Y dice el 12, nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra gobernantes, contra autoridades, contra poderes de este mundo oscuro y contra fuerzas espirituales malignas del cielo. Por esa razón, vístase con toda la armadura de Dios. Entonces, ¿cómo nos vamos a vestir nosotros con la armadura de Dios? Entonces, dice, así soportarán con firmeza cuando llegue el día del ataque de Satanás y después de haber luchado mucho todavía podrán resistir. Entonces manténganse firmes y pónganse el cinturón de la verdad y protéjanse con la coraza de justicia. Entonces debemos de decir la verdad, debemos de ser justos, poniéndose el calzado para anunciar las buenas noticias de la paz. Debemos de predicar. Entonces así nosotros le quitaremos legalidad a ello, andando en verdad, andando en justicia, predicando la palabra a todo el que la necesita. Dice, pero sobre todo, tomen el escudo de la fe. ¿Entendemos qué? Que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces debemos de escuchar palabra del Señor. Entonces ponemos el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del maligno. Utilicen la salvación como casco protector. Miren que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces la salvación es por gracia mediante la fe en Cristo Jesús. Entonces tomamos que la salvación
que Jesús hizo y fue en la cruz que él hizo. Su sangre pagó por todo eso. Entonces nos la ponemos en nuestra cabeza para que detenga todo eso. Tomamos la verdad y nos la ponemos de cinturón. Tomamos el evangelio y nos lo ponemos en los pies. Entonces tomamos la coraza de justicia, que somos justos nosotros. Correcto. Utilicen la salvación como protector. Tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Leamos la Biblia, leamos la palabra. Entonces eso le quita la legalidad a ellos. Entonces cuando nosotros decretemos la palabra, cuando nosotros peleemos contra ellos, vamos a desplazarlos así como Jesús los desplazó a ellos de nuestras vidas. Pero nosotros debemos de hacerlo juntamente con Jesús, ya con toda la armadura del Señor. Oren y pidan siempre con la ayuda del Espíritu. Manténganse alerta y no dejen de orar por todo el pueblo santo. Y ya ahí terminó. Entonces, ustedes todavía están en el aire. ¿Cómo se hace eso? Ven acá. ¿Cómo se hace eso? Bueno. Pero bien, antes de cerrar, ¿alguien tiene una pregunta?